Hola a todos, mi nombre es Joan y bienvenidos una vez más a mi canal de opinión y pensamiento. Hoy haré una crítica al neologismo sobre la homofobia, la bifobia o la transfobia. Son básicamente lo mismo, pero mi crítica estará fundamentada al uso que se le hace despectivamente a todos aquellos que no estemos de acuerdo con la ideología de género. Así que espero le puedas dar un buen like, un buen comentario y compartir con alguno de tus amigos para que arda el mundo. Bienvenidos. Creo que todos aquellos que criticamos formalmente la ideología de género en algún momento hemos sido tratados como homófobos, transfóbicos o bibóficos, que es otro término bastante interesante que sé que todos no lo conocen, pero a mí me han tratado de esa manera. Y lo curioso aquí es que hoy por hoy los medios de comunicación siguen culpando a la homofobia y la transfobia como principales causas por las cuales personas gays, homosexuales, lesbianas, transgénero y otros mueren alrededor del planeta. Cuestión que evidentemente rechazo rotundamente porque en todo caso mi canal no es en pro de la eliminación de las personas homosexuales, lesbianas o transgénero. Nunca vamos a apoyar la violencia en ninguna forma contra ninguna persona en virtud de su religión, su sexo, su género, su color de piel o su estrato social, en ninguna de sus etapas de vida. Por lo tanto, evidentemente rechazamos dichas acciones. Pero creo que el uso de la homofobia como neologismo está siendo mal empleado, muy mal empleado, y que está siendo parte de una gran agenda en contra de la desvalorización de argumentos que no están a favor de este concepto. Y es que normalmente la homofobia está relacionado con un rechazo, un miedo, un repudio, un prejuicio, una discriminación hacia mujeres u hombres que se reconocen a sí mismos como homosexuales. La homofobia, en efecto, primero fue desarrollada de alguna manera como parte de la discriminación a los grupos homosexuales. Ya luego aparecería pues la bisexualidad y el término bifobia, o a la transexualidad, que sería la transfobia. Por eso me menciono los tres neologismos. Si no te han tratado de alguno de estos tres, hermano, no has hecho mucho en favor de la batalla cultural y evidentemente posiblemente no has sentado muy bien públicamente tu perspectiva evangélica acerca de estos temas. Pero en efecto, la homofobia carece de una definición precisa, ya que no se trata de un concepto de alcance estrictamente psiquiátrico, aunque se patologice la fobia a aquellos que no compartimos la ideología de género. Es bien curioso, porque se considera homofóbica a toda persona que no respalde o no se manifieste a favor de la homosexualidad ni de la comunidad LGTBIQ en general. Entonces, en el sentido propio de la homofobia, puntualmente es aquella noción que hace referencia a la discriminación, es decir, al rechazo o al prejuicio que hay hacia esta comunidad y por ende su persecución. La palabra homofobia fue utilizada por primera vez por el psicólogo estadounidense George Weinberg en 1971. Sin embargo, años atrás, Wainwright Churchill se había referido a la homoerotofobia. Y Weinberg básicamente sustentaba que la homofobia era un temor interno a experimentar precisamente esa tendencia a la homosexualidad. En todo caso, la homofobia sería una forma de externalización, de proyección inconsciente en cuanto a los deseos reprimidos del deseo homosexual. De allí viene la homofobia, a partir de lo que Weinberg diría empezaría a ser usado ampliamente en muchos artículos que yo diría pseudocientíficos. Porque si bien la homofobia tiene algún tipo de historia arraigada principalmente en el surgimiento de este término en áreas del psicoanálisis, no parece tener una estructura real en ámbitos psiquiátricos. Es necesario señalar que la homofobia no es precisamente eso, una fobia, debido a las características que las diferencian. Mientras que en una fobia la emoción que la motiva es el miedo, la homofobia es motivada más por el odio, según la distinción que hicimos al inicio, y según el uso de la homofobia actualmente en la secularidad. Por lo que, por definición, la homofobia no sería una fobia como tal, sino sería más bien un odio hacia las personas y en efecto una respuesta hacia ellas. Además de esto, es que una de las características propias de las fobias es que la reacción de los individuos que las padecen normalmente es huir de aquello que les causa miedo. Así, alguien que padece, por ejemplo, acrofobia tiende a no ponerse en situaciones de altura para evitar dicho temor, o agorafobia, por ejemplo, evitaría su presencia en lugares abiertos
abiertos o claustrofobia evitaría estar en lugares cerrados. Por lo que si la homofobia fuese una fobia estrictamente hablada, en todo caso sería una evitación radical de la interacción o el relacionamiento con personas homosexuales en general. Y en este sentido, entonces, la homofobia secularmente entendida no cumple con esas características, no es una evitación, no es una huida, de hecho es una búsqueda constante de confrontación. Por lo tanto, no es un temor puntual, porque el temor puntual genera evitación y huida, no confrontación. Por otro lado, por ejemplo, los fóbicos tienden a ocultar ese trastorno. No les gusta hablar de ello, aun si saben que pueden estar necesitando ayuda de alguien más. Al contrario, el homofóbico secularmente entendido quiere hacer público su pensamiento. ¿Se dan cuenta de las diferencias? El DSM-5 no contiene ningún tipo de aspecto diagnóstico acerca de la homofobia, de la misma manera que no existe tal diagnóstico como la bifobia o la transfobia. Y pienso puntualmente que la APA no lo considera así precisamente porque tiene una poca carga psiquiátrica en cuanto a la definición propia de fobia. En este sentido, se hace mucho más lógico pensar que la transfobia, la bifobia y la homofobia en general no son términos que realmente existan en términos diagnósticos como psicológicos o psiquiátricos, porque la fobia es un desorden psicológico y no está bien usar los desórdenes psicológicos para insultar a alguien. Por lo que la transfobia, la bifobia y la homofobia son simplemente inventos idiomáticos o neologismos que se incorporaron en la RAE puntualmente a eso por allá del 2014-2015, que tiene un carácter peyorativo e insultante y por ende patologizante de todo aquel que difiera de las llamadas perspectivas de género o de la llamada ideología de género. El término homofobia, bifobia y transfobia son simplemente cargas semánticas secularizadas que tratan de patologizar al contrario, poner una etiqueta y desde el inicio envenenar el pozo para que nadie venga a examinarlo. Generalmente se usa para crear falacias lógicas desde el inicio e impedir un debate de altura. Y por último, si dicha consideración sobre la homofobia, la transfobia y la bifobia fuesen realmente ciertas, tal y como se mencionan en el odio hacia las personas homosexuales o de la comunidad LGTBIQ y su constante búsqueda de su extinción, por ende crear crímenes de odio, entonces no entiendo por qué no deberíamos poder usar a alguien y etiquetarlo como cristianófobo cuando odia el cristianismo, odia a los cristianos y en efecto no tiene vergüenza alguna con constantemente eliminar el cristianismo por la vía que sea. Por ejemplo, los 360 millones de muertos cristianos que tenemos actualmente a raíz de estructuras políticas de otras religiones, de la secularidad y de la modernización en general, pesarían a favor de la cristianofobia. Los 150,000 o 160,000 muertos cristianos que hay año a año por razón de su fe nos respaldarían entonces para decir que aquellas personas que me odian a mí por ser cristiano son cristianófobos. ¿Podría existir eso? Bueno, en realidad, si el argumento respecto a la homofobia tal y como lo hemos explicado es cierto, la cristianofobia es completamente cierta. Pero no vamos a caer en esa ridiculización del debate. Mínimo yo no lo voy a hacer. Y así nomás se acaba el debate acerca de la homofobia, la transfobia y la bifobia. No hay nada más que decir. Chao.